Dice Apocalipsis, quiero esta mañana comenzar con una serie de mensajes, 3 mensajes sobre la congregación de Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dicen ser hijos de Dios, pero son congregación de Satanás. Dicen ser hijos de Dios, pero son congregación de Satanás. Y Apocalipsis 3:9 dice: sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos. La Biblia afirma que existen 2 iglesias: la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. En realidad, lo que Jesús llama congregación de Satanás no es más que una imitación barata, una falsa representación de la genuina y verdadera iglesia del Señor. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, mientras que la iglesia falsa es la guarida de Satanás. La iglesia verdadera está compuesta por pecadores arrepentidos, lavados por la sangre de Jesucristo y regenerados por el Espíritu Santo, mientras que en la iglesia falsa, en la congregación de Satanás, está compuesta por pecadores religiosos pero no arrepentidos, deformados por el pecado y confundidos por el espíritu antisanto. La cabeza de la iglesia verdadera es Cristo, mientras que la cabeza de la congregación de Satanás, de una iglesia falsa, es el diablo. La iglesia verdadera es un instrumento en las manos de Dios para llevar salvación al mundo entero, mientras que la congregación de Satanás, la iglesia falsa, es un instrumento en las manos del diablo para llevar ¿qué? Para llevar confusión, para llevar engaño al mundo entero. El propósito y la finalidad de una congregación de Satanás es engañar y arrastrar a la mayor cantidad posible de gente al infierno. El que Satanás tenga una iglesia no debería por qué sorprendernos, porque el diablo es un imitador consumado. El éxito del diablo radica en la habilidad que tiene para imitar las cosas de Dios. El éxito que tiene el diablo radica en la habilidad que tiene para imitar todo lo que Dios hace. Así que no tiene por qué sorprendernos de que el diablo también tenga una iglesia. Jesús tiene su iglesia y el diablo también la tiene. Por ejemplo, la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Y la Biblia también dice que el enemigo, el diablo, salió a sembrar la cizaña. Sale Dios a sembrar la palabra y el enemigo sale a sembrar la cizaña. Por ejemplo, la Biblia habla de que Dios tiene un evangelio. Y en Gálatas capítulo 6 se nos habla de que el diablo también tiene un evangelio diferente. La Biblia dice que Cristo nombró apóstoles. También leemos que Satanás tiene apóstoles. Se nos dice que Dios va a sellar a sus siervos en la frente, pero en Apocalipsis vas a ver que el dragón, Satanás, va también a grabar, a marcar a los suyos en la frente. Así como lo hace Jesús, también lo hace el dragón, también lo hace Satanás. Cristo cita las Escrituras, el diablo cita las Escrituras. Cristo es la luz del mundo y se dice que Satanás se transforma en un ángel de luz.
Cristo es denominado el león de la tribu de Judá y se dice del diablo que es un león rugiente. Leemos de Cristo y sus ángeles, pero también leemos del diablo y sus ángeles. Cristo obró milagros, el diablo también obra milagros. Se dice que Cristo tiene una esposa, que es la iglesia, pues el diablo tiene una ramera. Se dice que Cristo tiene una ciudad, la Nueva Jerusalén. El diablo tiene su ciudad, que es la Babilonia. Dios tiene un hijo, Satanás tiene al hijo de pecado, al hijo de perdición. El hijo de Dios es el hijo del hombre, el hijo de Satanás será el hombre de pecado. No nos sorprende para nada, hermanos. No debería sorprendernos de que Satanás también tenga una iglesia. Por eso Jesús dice, dicen ser hijos míos, pero son una congregación de Satanás. La expresión congregación de Satanás no alude a la iglesia satánica. Ustedes saben que alrededor del mundo hay iglesias satánicas. La iglesia satánica es menos peligrosa que una congregación de Satanás. Menos dañina. Porque la finalidad y el objetivo principal de una iglesia satánica es adorar abierta y públicamente a Satanás. Hay un lugar donde afuera hay un cartel grande que dice iglesia satánica, por lo tanto nadie entra a ese lugar engañado. El que entra a ese lugar sabe que va a ir a adorar a Satanás. Pero en una congregación de Satanás es muy diferente. Porque en una congregación de Satanás hay un cartel afuera que dice iglesia cristiana. Pero adentro se sustenta la causa del diablo. Adentro esa iglesia que afuera dice iglesia cristiana está gerenciada, pastoreada. Perdóneme la expresión para que usted pueda entenderlo. Está gerenciada por el diablo y sustenta los propósitos del infierno. Por eso es difícil identificar una congregación de Satanás porque te confunde. El cartel afuera dice iglesia, adentro se exhibe públicamente, orgullosamente una Biblia. Hay actividades religiosas y te confunde. Las señales externas te confunden. Por eso cuán engañadas son las personas que entran a un lugar donde dicen ser hijos de Dios, pero son una congregación de Satanás. La congregación de Satanás es peligrosa porque simula ser cristiana cuando en realidad sirve secretamente a los propósitos del infierno. Simula ser cristiana. Por eso el engaño trata de engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. Aunque Reina Valera, si ustedes van a la Biblia, Reina Valera en Apocalipsis 2:9, dice sinagoga de Satanás. La expresión sinagoga no significa que se refiera a judíos no cristianos. Al principio de la iglesia se llamaba sinagoga a una asamblea cristiana, a una congregación cristiana se la llamaba sinagoga. Por ejemplo, uno de los primeros libros que se escribe en la Biblia fue Santiago. Y Santiago, capítulo 2, verso 2, dice: si en vuestra congregación entra un hombre. En el original dice: si en vuestra sinagoga entra un hombre. Por supuesto que está hablando acerca de una congregación cristiana, de una asamblea cristiana. En conclusión, cuando Jesús dice congregación de Satanás, no tiene otra cosa en mente que una reunión de personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Y que el único propósito de la congregación de Satanás es engañar, es confundir a la gente para arrastrarlas al infierno. Dicen ser cristianos, pero son una congregación de Satanás.
¿Cómo identificamos a una congregación de Satanás? ¿Es posible que nosotros estemos reuniéndonos en una congregación de Satanás? Hermanos, el solo hecho de que entres a un lugar donde afuera hay un cartel que dice iglesia cristiana, no te dice nada y no te garantiza que ahí dentro esa iglesia sea pastoreada por el Espíritu Santo. No garantiza de que esa iglesia le pertenezca a Cristo. Puede que le pertenezca al diablo. Y puede que sea gerenciada por el diablo. No nos confundamos. El cartel luminoso afuera que dice iglesia y la hermosa Biblia que se exhibe y los hermosos programas que la iglesia tiene no es garantía para nada de que en ese lugar no pertenezca al diablo y no sea gerenciada por el diablo. Dicen ser, Jesús dijo, dicen ser hijos míos, pero son una congregación de Satanás. Sustentan los propósitos del infierno y dicen mentirosamente que son míos. ¿Cómo podemos saber si nos estamos congregando en una congregación de Satanás o no? ¿Cómo identificarla? Dice en Marcos capítulo 13, verso 22. Vendrán falsos profetas, dijo Jesús, para tratar de engañar. La palabra engañar. Falsos profetas, no son de Dios. Para engañar aún a los escogidos de Dios, a la iglesia. Dice la Biblia, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de justicia. Dicen ser hijos míos, pero son una congregación de Satanás. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo saber si la iglesia a la que estamos congregándonos pertenece a Cristo o está gerenciada por el diablo? ¿Cómo lo sabemos? No es fácil identificarla. Las señales externas confunden, te engañan. Necesitamos ver principios espirituales sobre los que se edifica una congregación de Satanás. Y vamos a ver a lo largo de estos días cuáles son los principios sobre los que se edifica una iglesia verdadera y cuáles son los principios espirituales sobre los que se edifica una iglesia falsa. Porque las señales externas te confunden, te engañan. Insisto. El hecho de que haya un cartel que diga iglesia cristiana, el hecho de que la iglesia tenga programas sociales como una escuela, como un merendero o lo que sea, no me asegura de que ese lugar le pertenezca a Jesucristo. Puede que sea gerenciada por el diablo, porque el Señor dice, dicen ser hijos míos, sustentan la causa del diablo y mentirosamente dicen ser hijos míos. ¿Cómo nos damos cuenta de si la iglesia a la que nosotros vamos le pertenece a Cristo o le pertenece a Satanás? Hay 3 principios. Hoy voy a hablar del primero. 3 principios espirituales sobre los que se edifica una congregación de Satanás. ¿Qué piensas? ¿Cuáles serán esos principios? Para poder identificar si la iglesia a la que nosotros vamos realmente le pertenece a Cristo, está pastoreada por el Espíritu Santo, o es una iglesia donde dicen ser cristianos, pero está gerenciada, sustenta los propósitos del infierno y está gerenciada por el diablo. El primer principio, y espero que el Espíritu Santo nos ayude. El primer principio es que esta iglesia falsa, congregación de Satanás, están gobernadas por la inmoralidad.
A la iglesia falsa se la llama la gran ramera en Apocalipsis 17. La gran ramera. La palabra ramera alude a la inmoralidad. El primer principio sobre el que se edifica una iglesia falsa, una congregación de Satanás, es el pecado. Está atada al pecado, a la inmoralidad. Puede que la inmoralidad esté instalada en el liderazgo de la iglesia, o que el liderazgo de la iglesia la permita, la tolere el pecado y tolere la inmoralidad. O la inmoralidad está instalada en el pastor, en el liderazgo, o ellos la toleran abiertamente. Como en el caso de la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Tengo algunas cosas contra ti. Tú permites. Y la carta está dirigida al líder principal de la iglesia, al pastor. Y le reprocha. Jesús le manda una carta personal al pastor de la iglesia y le reprocha por permitir. Le reprocha. Dice, tú permites que Jezabel, una líder, enseñe a practicar el sexo a la ligera. Ella los incita a cometer inmoralidades. No te olvides que la carta estaba destinada al pastor de la iglesia. Jesús le reprocha al pastor. No es él el inmoral, pero él tolera que desde el púlpito, él tolera pecado en el púlpito y tolera que el pecado desde el púlpito se desparrame a toda la congregación. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Un caso parecido es el de Elí en el Antiguo Testamento, que él no era inmoral. El líder no era inmoral, pero él permitía, él no estorbaba y Dios lo advirtió una y otra vez hasta que lo hizo responsable al líder principal por tolerar, permitir, no estorbar el pecado en la vida de sus hijos que sí estaban en el ministerio. Puede que la inmoralidad esté en el liderazgo o que el liderazgo la tolere. Tengo contra ti, le dijo Jesús al pastor de la iglesia de Tiatira, que permites que esa líder llamada Jezabel, desde el púlpito ella peca y enseña a la congregación a pecar. Con su ejemplo les enseña a pecar y tú lo estás permitiendo. Te hago responsable. Elí no era inmoral, pero él no estorbaba el pecado en aquellos que sí eran líderes en su congregación, en el templo, en la vida de sus hijos. ¿Te acuerdas los sinvergüenza que eran sus hijos?
que se acostaban con las mujeres que servían a las puertas del tabernáculo. Todo el mundo lo sabía, el pastor lo sabía, el padre y pastor lo sabía, pero él no estorbaba esa actitud, no estorbaba el pecado, y Dios lo hace responsable a él, y vino con la vara de corrección, de juicio y de castigo sobre el líder principal y sobre después toda la iglesia o todo el templo. En una congregación de Satanás, los líderes practican el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos cosas diferentes. La Biblia dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y muchos líderes viven en pecado y creen tener una excelente relación con Dios. Están engañados. Y ellos dicen tener revelación y tener palabra. Y dicen tener una vida espiritual, pero viven en pecado. Y porque ellos predican, enseñan, son músicos, cantantes, famosos o no, y están en la plataforma, y ellos creen que tienen el aval de Dios, son líderes, pero que están en pecado. A esas personas yo les pregunto, a esas personas que dicen tener una excelente relación con Dios viviendo en pecado, a esas personas, por el amor de Dios, yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo justifican? ¿Cómo me justifican esa excelente relación que tú dices tener con Dios cuando la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo? Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O dice Primera de Juan 3:10, el que vive en pecado demuestra no pertenecer a la familia de Dios. ¿Cómo? Quiero que me expliques cómo justificas esa excelente relación que dices tener, esa vida espiritual que dices tener. Quiero que esos líderes que están engañados y que creen tener revelación y dirección de Dios, que me digan cómo justifica que ellos vivan en pecado cuando la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo me dices que tienes una relación con Dios? La primera característica de una congregación de Satanás es que el pecado está instalado en el liderazgo de la iglesia, o el liderazgo de la iglesia la tolera, lo permite abiertamente, deshonrando a Dios. Así que ya tenemos evidencia para saber si el lugar donde nosotros nos estamos congregando tiene algunas características de una iglesia de Satanás. Por supuesto que no estoy hablando de estar en una iglesia perfecta, no la hay. Ni estoy hablando de que no se peca, porque todos pecamos. Pero la gran diferencia entre una congregación de Satanás y una iglesia verdadera es que en la congregación de Satanás se practica el pecado. La inmoralidad está instalada en el liderazgo, o el liderazgo la tolera abiertamente, no la estorba, como en el caso de Tiatira o como en el caso de Elí. No es una iglesia donde se le brinda un ambiente de respeto. No es una iglesia donde se enseña la sana doctrina. No es una iglesia donde se empuje a la gente a vivir cerca de Dios y lejos del pecado. Esa es una congregación de Satanás. Y desgraciadamente estamos saturados de ver líderes así, que llevan una doble vida, una vida inmoral, y dicen tener una excelente relación con Dios. Pues yo no lo creo. Pues la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. El pecado de no estorbar el pecado es el gran pecado de estas iglesias. El pecado de no estorbar el pecado es el gran pecado de una congregación de Satanás. El miedo de perder prestigio, popularidad y seguidores
hace que muchos líderes, predicadores y pastores teman denunciar y estorbar el pecado en su liderazgo y en la congregación. La proyección de una imagen popular ha llegado a ser una vaca sagrada ante la que se inclinan algunos ministros modernos. Su reputación les importa más que la declaración fiel de la palabra de Dios. Una lectura superficial de los escritos sagrados revelará muy pronto lo que pasó con los predicadores del pasado, que declararon los oráculos de Dios, la palabra de Dios, tal y como a estos les fue revelada, tal como la recibieron de Dios, ellos la dieron. Miqueas, Jeremías, Pablo, Pedro, Juan y una constelación interminable de otros hombres fieles que amaron a Dios y tuvieron respeto y estima por su vocación de profetas, de pastor y predicador, no callaron ni hicieron la vista gorda a la propagación del pecado. Sufrieron persecución, fueron atropellados. Y algunos de ellos sellaron con su propia sangre el testimonio de su fe. Y el predicador por excelencia, hermanos, Cristo Jesús, no estuvo exento de estos sacrificios. Su prédica cortante llegaba como una espina a la costilla de la gente de su tiempo. Y todos sabemos cómo terminó nuestro gran predicador. Lo crucificaron. Mis amigos predicadores y pastores, la popularidad nunca fue aliada del varón de Dios. Los predicadores modernos que evitan proclamar toda la verdad por temor a que se lo tilden de fanáticos, retrógrados o extremistas no agradan a Dios. El aplauso de la gente no se compara con la aprobación de Dios, hermanos. Lutero dijo: el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Se vino con los tapones de punta el pastor. Yo no sé, yo no, hermano. Yo no, hermano. Es el Señor. Déjame mostrarte algo más que el Señor me mostró. Jesús dijo que la inmoralidad, escucha lo que te voy a decir. Jesús dijo que la inmoralidad nos ata al infierno. ¿Dónde? En Apocalipsis. Apocalipsis 2:24, después del pasaje que leíamos hoy, hablando de Jezabel, dice, y de la sinagoga de Satanás, de la congregación de Satanás, dice, no son más que profundidades de Satanás lo que se enseña. No es más que profundidades de Satanás. Uno no se da cuenta de cuán profundamente nos afecta la asociación con el pecado. Si permaneces, hermanos, en el camino de la inmoralidad, te sumirás en las profundidades del mismo Satanás. Profundidades que son misteriosas, sin fondo, abismales. Una congregación cuyos líderes toleran en sus propias vidas, una congregación cuyos líderes toleran en su propia vida o en la vida de aquellos a quienes lidera el pecado, es una congregación destinada a ser abandonada por Dios y a convertirse en una congregación de Satanás. ¿Te faltan recursos escriturales a todo lo que dije? Te doy un ejemplo más. En el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 19 y capítulo 20, se narra la historia tétrica
Una historia de horror, digna de una película de horror. Un levita y su concubina regresaban a su casa y decidieron pasar la noche en una ciudad llamada Gabá. Y un anciano de la ciudad los hospeda en casa, y mientras están plácidamente cenando, algo tenebroso comenzó a suceder. Dice Jueces 19:22. Los hombres de aquella ciudad, hijos ¿de quién? ¿Quién es Belial? Satanás. Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento en Corintios, que Belial es Satanás. Hijos de Satanás rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al viejo dueño de la casa: saca afuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conocer es la misma que se emplea en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. La palabra conocer da a entender intimidad sexual. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos, dice la otra versión. Depravados, hombres depravados que querían violarse a otros hombres, querían satisfacer sus relaciones, sus deseos homosexuales, violando a los hombres, al invitado. Hijos de Satanás. Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 6:15, dice: ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? Y en la NTV dice: ¿qué hay armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Belial es el diablo. Eran hijos de Satanás. ¿Te das cuenta? Existe una relación muy estrecha entre el mundo demoníaco y la inmoralidad y la perversidad. Aquellos que practican la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios le dan un sacrificio de alabanza, pero no a Dios, sino al diablo. Es una ofrenda al diablo. La infidelidad, el adulterio, la homosexualidad, las relaciones sexuales prematrimoniales, es una ofrenda al mismo demonio, es una ofrenda al infierno. No tengo dudas de que son verdaderas fortalezas espirituales las que operan detrás de los movimientos que en la actualidad se han levantado para arruinar, denostar y denigrar nuestras creencias bíblicas de la sexualidad. Los que defienden la integridad sexual de los niños, oponiéndose al abuso sexual infantil, como nosotros. Los que abogan por la complementariedad del hombre y de la mujer, así como del matrimonio heterosexual, como pacto permanente delante del Señor, y defienden la vida a partir de la concepción, libran una batalla espiritual contra fortalezas demoníacas. Detrás de este movimiento llamado ideología de género, que lo vamos a ver en el Congreso, hay una fortaleza sexual espiritual, hermanos, y no se puede pelear contra esa fortaleza con recursos humanos. ¿Cuándo va a llegar el día en que nos entre en la cabeza que es una fortaleza espiritual y se necesitan recursos espirituales para enfrentarla? Tú puedes salir a enfrentar esa fortaleza con recursos humanos, pero así te va a ir. Insisto en este punto: la santidad te protege del diablo, pero la inmoralidad te ata, te liga, te conecta al infierno. Cuando practicamos, por eso el diablo está tan enfurecido y ha depositado toda su artillería para que nosotros, aún los escogidos de Dios, tengamos una sexualidad libertina. Porque la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios es una adoración a los demonios, es una adoración a Satanás mismo. No logro convencerte de que la inmoralidad te ata, te liga, te conecta al infierno. No logro convencerte. ¿Te acuerdas de Balaam? Dice que trató de destruir a Israel, ¿cómo? Con brujería y hechicería. Ese era un brujo. Decía ser hijo de Dios.
Decía ser un profeta de Dios, pero sustentaba la causa del diablo. Y trató de destruir a Israel utilizando hechicería, pero no pudo porque la nación estaba blindada. Dice ahí en Números 23, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguna contra Israel. Y Dios protegía al pueblo de Israel porque ellos se mantenían santos. Entonces Balaam cambió de estrategia. El pueblo estaba blindado y estaba blindado porque ellos permanecían santos. No había forma con la hechicería, con la brujería, con las maldiciones. No se podía destruir a Israel. Entonces Balaam, un hijo de Belial, al servicio del infierno, cambia la estrategia y en lugar de utilizar hechicería, los provoca a la inmoralidad. Y lo que no pudo lograr la brujería, lo logró la perversión sexual. Cuando el pueblo de Israel cayó en inmoralidad, se conectaron con el infierno. Está acá en la palabra. Dice Números capítulo 25, verso 1. Los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas. Fue así, después de tener relaciones sexuales prohibidas, como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. ¿Quién era este Dios Baal Peor? Es el mismo a quien los hebreos llamaban Belzebú o Balzebú. Y Balzebú era Satanás. ¿No se lo acusó a Jesús de que estaba poseído por Belzebú? Dice Marcos capítulo 3, verso 22. Los maestros de la ley decían: Belzebú está con él, está poseído por Satanás. Hermanos queridos, qué poder que tiene la inmoralidad. Lo que Balaam no pudo conseguir con brujerías y hechicerías, lo logró con inmoralidad. Los empujó a la inmoralidad. Y cuando ellos cometieron inmoralidad, entonces quedaron ligados al infierno. ¿Cuándo vamos a entender que la inmoralidad liga, ata a una persona o a una congregación a los demonios, a Satanás? La inmoralidad te ata al infierno. Por eso el primer principio sobre el que se edifica una congregación de Satanás es el pecado de la inmoralidad, instalada en el liderazgo, o el liderazgo la tolera, la permite en el liderazgo de la iglesia y en la congregación. No la denuncia. No empuja a la congregación a vivir en santidad. Tu primera cita. Descubre las claves para que tus oraciones sean contestadas. Aprende a escuchar la voz de Dios y experimenta la llenura del Espíritu Santo. Comienza a disfrutar de un verdadero avivamiento en tu vida. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Es posible que la gente no tenga la intención de adorar al diablo mientras practica relaciones sexuales ilícitas. Dice: no, yo me acuesto con mi novia, no es que yo quiero adorar al diablo, pero eso es lo que hace, aunque él no lo sepa. Practica el aborto, dice: yo no tengo nada que ver con el infierno. Así, pero eso es una ofrenda a los demonios, aunque él no lo sepa. La homosexualidad es una ofrenda a los demonios, aunque él y ella crean que no es así. Las consecuencias físicas de una sexualidad libertina es nada comparada con los efectos espirituales dañinos que ocasiona. Un embarazo no deseado, una enfermedad transmisible sexualmente o la culpa no se pueden comparar con los efectos nocivos de incursionar en el mundo demoníaco, hermano. La sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios te conecta, empiezas a coquetear con el infierno. No bromees con el pecado. Si no quieres al diablo a tu lado, no coquetees con la inmoralidad. Si no quieres al diablo a tu lado, en tu familia, no coquetees con la inmoralidad. El pecado sexual te ata al infierno. Esa es la razón por la que es tan difícil salir de una atadura sexual. Aquellas personas que están atadas sexualmente a la homosexualidad,
o a la pornografía o a algún pecado sexual, les es muy difícil salir. Les es muy difícil salir porque están conectados con el infierno y no se dan cuenta que con esta potestad espiritual hay que trabajar de una manera diferente, hermanos. Consejos, terapias y métodos humanos no alcanzan para deshacerse, para ser desatados, para ser libres de esa atadura sexual. No alcanzan los métodos humanos, los consejos, las terapias no alcanzan, porque es una fortaleza espiritual y solamente se la enfrenta con recursos espirituales. Cuando el enemigo es espiritual, las armas para enfrentarlo tienen que ser espirituales. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Nunca me valgo. 10:3. Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Mire qué hermoso que está expresado, ¿no? Para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Mira cómo peleaba Pablo, hermano, su batalla con las armas invencibles del Todopoderoso Dios. Vamos, iglesia, vamos, utilicemos también esas armas invencibles del Todopoderoso Dios y el diablo va a caer. Los gigantes que se levantan delante de tuyo van a ser derribados en el nombre de Jesús. Advierte que el apóstol Pablo dice armas en plural, armas. Hay que combinar varias disciplinas espirituales para provocar la liberación, tal como lo hizo el pueblo de Israel cuando venció la fortaleza sexual espiritual a la que se enfrentaban en Jueces capítulo 20. Había una fortaleza sexual espiritual, era imposible de vencerla, pero ellos combinaron disciplinas espirituales hasta que lo vencieron. Estos hijos de Belial que querían violarse, satisfacer sus deseos homosexuales. Era difícil vencer esa potestad. Así que los israelitas, dice la Biblia ahí en Jueces capítulo 20, verso 18, dice, se levantaron los hijos de Israel. ¿Y qué hicieron? Empezaron a emplear disciplinas espirituales y armas espirituales. Dice, subieron a la casa de Dios. Qué bien nos haría comprender, entender que congregarnos es una disciplina espiritual que nos da cobertura espiritual. Qué bien nos haría entender que congregarnos. Dice, subieron a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Consultaron a Dios. Hermano, cuando eso sucede, no podemos ser defraudados. Y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Y qué sucedió cuando salieron? Perdieron 22,000 soldados. Hicieron lo que Dios les dijo, subieron a la casa de Dios y ahí oraron, consultaron al Señor, emplearon dos armas espirituales, congregarse y oración, pero no alcanzó para vencer esta fortaleza. Yo te explico y te lo digo, que cuando uno se enfrenta a estas fortalezas sexuales, es difícil vencerla. Porque hay demonios que son testarudos, dijo Jesús. Dice, entonces no sale sino con oración y... pero nos olvidamos del ayuno, Entonces no salen así nomás. Dijo que los discípulos le preguntaron, ¿por qué no lo pudimos echar? Porque este es testarudo, así no va a salir. Y esto es lo que le estaba pasando acá. Fueron al templo, se congregaron y consultaron. No alcanzó. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron, dice Jueces capítulo 20, verso 23. Los hijos de Israel lloraron, volvieron al templo. Al día siguiente, volvieron al templo. Dice, y lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios. Es decir, que a la comunión, al congregarse, a la oración, le agregaron el lloro. El llorar es una disciplina espiritual que está devaluada hoy en día. Y no hablo de llorar para manipular a Dios. Hablo de llorar con sentido acá en nuestro corazón. De decir, aquí estoy, Señor. Vamos a ser como Josafat. El enemigo es muy grande y yo no sé qué hacer. Por eso volteo mi rostro en tierra. Hermano, eso tiene un poder extraordinario delante de Dios. Cuando nos humillamos a ese punto de derramar lágrimas delante de Dios.
¿Cuánto hace que no derramas una mísera lágrima delante de Dios? Porque eso es para débiles. La sociedad nos hace creer que para débiles. Llorar delante de Dios, reconociendo nuestra humanidad y reconociendo el señorío del Señor. Esto agregaron una disciplina espiritual, quebrantamiento. ¿Y qué pasó entonces? Salieron el segundo día, ahora sí estamos equipados, y salieron el segundo día, agregaron lágrimas a la comunión y la oración, y ahora salieron. ¿Y cuál fue el resultado? Perdieron 18,000 personas. Esta testaruda, esta fortaleza, no la va a vencer así nomás. No la vas a vencer simplemente sacando la computadora de la habitación. No se vence así. Esta fortaleza no la va a vencer así nomás. No es simplemente sacar la computadora. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron agregando disciplinas espirituales. Jueces capítulo 20, verso 26. Por último dice, subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios como lo habían hecho antes. Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿Y qué hicieron? Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces a la comunión, la oración, las lágrimas, el quebrantamiento le agregaron el ayuno. ¿Y qué dijo Jesús? Esta fortaleza no sale sino con oración y ayuno. Agregaron ayuno y trajeron una ofrenda y salieron y derrotaron al enemigo después de haber combinado todas las disciplinas espirituales. Si quieres vencer a tus gigantes y salir con éxito de cada batalla que libres, entonces aprende de aquellos que hicieron historia utilizando solo recursos espirituales. No dejes de congregarte. Utiliza el poder de la unidad poniéndote de acuerdo con tus hermanos para orar. ¿Estás yendo a las reuniones de oración? No hay en mi iglesia. Entonces inaugúrala. Inaugúrala. Vamos a vencer todos estos gigantes y fortalezas espirituales si no oramos. Hay bendiciones que surgen del lugar secreto. Jesús dijo, y cuando tú ores, entra a tu habitación y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Hay bendiciones que nacen del lugar secreto como respuesta a la oración que hacemos en secreto, pero hay bendiciones que no van a ser soltadas a menos que nosotros practiquemos lo que se llama el aposento alto, es decir, la oración con otros creyentes. El avivamiento, la presencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo vino en el aposento alto, no vino en la casa de Pedro solo. Pero no la entendemos. No dejes de congregarte, utiliza el poder de la unidad, poniéndote de acuerdo con tus hermanos para orar. Apela a las lágrimas, a la humillación, no como un arma de manipulación, te expliqué, sino como humillación. Y nunca descuides el ayuno y la ofrenda al Señor. ¿Cómo anda con el ayuno? Ese sí que cuesta. Y siempre hay motivos para no ayunar. Te lo digo, te lo advierto, porque siempre hay algún motivo. Pero libera un poder espiritual el ayuno. Nosotros como iglesia todos los jueves estamos comprometidos. En las redes tenemos otros días. Pero el jueves toda la iglesia, de la mañana a la noche, ayunamos. Cuantos más recursos espirituales combinemos, mayor la probabilidad de que Dios conteste a nuestras oraciones y vamos a vencer a esos gigantes. Ponte de pie, por favor. Recién hemos visto el primer principio sobre el que se edifica una congregación de Satanás. Está atada al pecado, a la inmoralidad. Cierra tus ojos, por favor. El Señor ha sido tan claro esta mañana, ¿verdad? Tan claro. Necesitamos otra vez ir a masticarnos los pasajes bíblicos y el mensaje. Creo que al final vamos a tener disponible para aquellos que quieran llevar todas las prédicas. Pero cierra tus ojos ahí. Yo siento que el Espíritu Santo ha estado ministrándonos. Yo lo percibo.
Y quiero darles lugar y tiempo para que todos nosotros podamos hacer una decisión delante de Dios. Probablemente estés luchando con una fortaleza sexual espiritual. Probablemente te estés enfrentando a fortalezas. Y ahora tú sabes cómo enfrentarla. Ahora sabes que la inmoralidad te conecta, te ata al infierno. Por eso es tan difícil salir de ahí. Difícil si queremos luchar humanamente. Imposible, diría yo. Con armas humanas no se puede. Por eso Pablo dice que él no peleaba sus batallas con armas humanas. Él no peleaba con armas humanas, sino con las invencibles armas del Dios Todopoderoso. Dice, nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. ¿Por qué no tomamos una decisión en esta mañana? En primer lugar, de decirle a Dios, Señor, hoy se me abren los ojos, hoy se corre el velo, hoy entiendo lo grave, lo peligroso que es coquetear con la inmoralidad. Lo malo, lo grave que es salir fuera del cerco protector del pacto matrimonial. Hoy entiendo a la luz de las Escrituras el gran poder que tiene la inmoralidad. Lo que no puede lograr la brujería, lo pudo lograr la perversidad sexual. Y ellos se entregaron a la inmoralidad y así se conectaron con Baal-peor, con Belcebú. En esta mañana vamos a tomar esa decisión, decirle, Señor, oh Dios, haz que yo tenga presente siempre lo grave, lo malo que es salir fuera del cerco, lo malo, lo grave que es el pecado. Y en este caso el pecado de la sexualidad. Pero también quiero animar a aquellas personas que están luchando en algún área. Luchando en algún área, que en esta mañana tomen la decisión de comenzar a pelear con recursos espirituales. No se vence de otra manera. No le hagas cosquillas al diablo. Métodos humanos, recursos, consejos son cosquillas para el diablo. Se te va a reír en la cara, nunca vas a ser libre. Hay que empezar a emplear recursos espirituales. Hay que volverse a Dios de todo corazón. Hay que levantar la carpa del encuentro todos los días sin fallar uno. Hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, hay que orar con otros hermanos, hay que ayunar, no hay que fallar en los diezmos, en las ofrendas. Hay que rendir la vida, entregar la vida a Dios y empezar a vivir para Dios, para ser libres de esta atadura.